¿Teníais ganas de retomar o que viéramos Marcos? Vamos a comenzar nuestro culto de evangelización. Y sabemos que íbamos por el Evangelio de según San Pedro. Bueno, según San Pedro no, según San Marcos, que Pedro le contó a Marcos a pie juntilla lo que aconteció, ¿vale? En esta ocasión vamos a empezar a leer en el capítulo 1 y hoy vamos a finalizar este capítulo. Leeremos del 35 al 45. Si no coinciden las palabras exactas, es porque yo leo en la versión textual, que me gusta mucho, que todas las versiones son válidas porque son transcripciones de hermanos que lo han hecho muy fielmente, pero a mí me gusta en especialmente esta. Dice en el capítulo 1, versículo 35, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Le encontraron y le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique allí también, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. El 40 es referido a la curación del leproso que vamos a abordar en esta mañana. 40. Y vino a un leproso rogándole y arrodillándole le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió. Y le dijo: mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó, para testimonio de ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados, y venían a él de todas partes. Bien, vamos a abordar estos dos textos que no guardan mucha relación uno con otro, porque son acontecimientos diferentes, no tienen por qué estar cronológicamente perfectos en cuanto a lo que sucedió uno u otro, o sea que no era un día y otro. Y empecemos por el 35, dice, y daremos una pequeña introducción. Vemos aquí en el primer texto donde Jesús tiene un punto de vista diferente de los discípulos. Para Jesús, lo primero es lo primero. Se aparta, a pesar de haber tenido un día agotador, madruga. A mí personalmente no me gusta madrugar. Eso sí, si es algo que a mí me gusta, hago el esfuerzo. Y lo primero que es, se aparta, a pesar de tener un día duro anteriormente, porque sabemos que él no iba en carroza ni en caballo, normalmente iba caminando por toda Galilea, para que nada le distrajese. Necesitaba su tiempo de comunión. ¿Con quién? Con el Padre. Él necesitaba estar sosegado, tener una comunión directa. Pero es interrumpido. ¿Por quién? Por Pedro, el hijo del trueno. Pedro, allí está Pedro, el cual a simple vista no entiende la situación.
no comprende. Y Jesús, sin dar más explicaciones, le dice, saldremos a otras ciudades y predicando y haciendo más exorcismos. Y aquí encontramos la primera lección. Jesús hace su devocional, esperando las instrucciones de su Padre. Era parte de él, pero él, antes de comenzar el día, lo primero que hacía era conexión directa. Si el mismo Jesús necesita las instrucciones del Padre, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más? El mismo Jesús necesitaba estar en comunión directa con él. ¿Cuánto más nosotros? Recuerdo que Don Eri siempre nos decía, siempre, y se me quedó en la memoria grabada, tú apartas 5 minutos, da igual el momento del día. Jesús lo hizo por la mañana, solo en una recámara, y te van a molestar 200.000 veces. Y te van a salir no sé cuánto, y te va a pitar el móvil no sé cuántas veces. Siempre va a estar Satanás para interrumpirte. Y te van a surgir millones de cosas en ese mismo instante. Porque Satanás eso no lo quiere. No quiere que estemos en comunión directa. Nos va a poner 200.000 cosas. Al menos sabemos que Marcos nos relata que Jesús oraba especialmente. Y lo vemos con énfasis en Getsemaní, cuando iba a ser entregado. Dice que lo interrumpieron Simón y sus compañeros. ¿Quién eran sus compañeros? Pues probablemente sería Simón, Andrés, Jacobo y Zebedeo. Esto no nos lo dice. La segunda porción que vamos a tratar en esta mañana es la curación de un leproso que cae a los pies de Jesús, pidiéndole que le sane. Reconoce que Jesús puede hacerlo. Le dice, tú puedes limpiarme. La lepra era una enfermedad terrible y ahora vamos a hablar de ella. Y reconoce que Jesús es el único que puede limpiarle, el único. Y el Señor es movido a misericordia, lo sana y le pide que no divulgue la sanación. El leproso actúa mal. Primero actuó bien y luego actuó mal. Hace justo lo contrario, causándole una fama desmesurada, la cual le impide entrar en las ciudades y desempeñar la función que había venido, que era predicar el Evangelio. Pues, vista esta introducción, seguimos con el versículo 36. Y dice, y Simón y sus compañeros salieron a buscarle, 37, y lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Pedro, el impetuoso, irrumpió a Jesús. ¿Qué haces? Permitirme que parafrasee esto. ¿Qué haces? Todos te buscan. ¿Qué haces? Aprovechemos el tirón de nuestra campaña evangelística. Esto va viento en popa. Todo el mundo te sigue y tú te apartas. Vemos en la Escritura hermanos que se atreven a reprochar cosas a Jesús. Esto era con ánimo de reproche. ¿Qué haces? ¡Vamos! Menudo atrevimiento. Me cuesta asimilar esto. A mí personalmente me cuesta. Donde ellos tenían que tomar consejo del mismo Dios. No sabían ni apreciaban quién tenía delante. No comprende a quién tenía delante. Al Hijo de Dios, el que creó el universo, el que para el mar, el que calla el viento. Y van con ánimo de reproche a Él, a Jesús. No sé qué pensaría Jesús, pero no le dio más importancia y le dijo, anda, sí, vamos, a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Jesús no sigue en Cafarnaúm, aprovechando la popularidad del momento, porque no buscaba su propia gloria, no la buscaba. Sigue con la evangelización. Juan 8:38.
porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 8:42. Jesús le dijo: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que el que me envió. Seguimos en Juan 18:37. Jesús ante Pilato: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido, para esto, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Versículo 39. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Jesús comienza, o estamos al principio de su campaña evangelística, al principio, predicando ¿dónde? Pues en las sinagogas, porque él era rabino, era más que rabino, donde se enseñaban temas espirituales. Pasa, Ángel. Toma asiento por aquí si quieres. Jesús comienza al principio predicando en la sinagoga, donde se enseñaban temas espirituales. Sin embargo, en algunas ocasiones, Jesús tuvo conflicto con los líderes religiosos y judíos. Lo reconocían como rabino, pero no lo reconocían como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él decía que era hijo de Dios, y lo era. Y además perdonaba pecados. Y hacía sanidades que ellos no podían ni comprender. Lo que le llevó en ciertos lugares que fueran rechazados sus enseñanzas. Para hacer la obra de Dios es necesario romper y deshacer la obra de Satanás. ¿Y qué hacía? Expulsaba demonios. Vamos a pasar a la segunda estrofa o último del capítulo. Vamos a abordar del 40 al 45. Y lo primero que vamos a ver era la situación que tenían las personas desafortunadas que contagiaban la lepra. Era o es una enfermedad de la piel. La lepra o enfermedad de Hansen. Es una enfermedad infecciosa de la piel y además es crónica, producida por un bacilo que se llama leprea, ¿vale? Yo de medicina sé muy poco, lo único que hago es cuando me duele algo me tomo un ibuprofeno y aparte de eso no sé mucho más. Afecta principalmente a los nervios periféricos de la piel, pero también afecta a otros sitios, a las mucosas, a los ojos, a los huesos, incluso a los genitales. Sus complicaciones más severas son la desfiguración de los miembros, la deformidad, incluso discapacidad, ya sea por el compromiso neurológico e incluso nos puede producir la ceguera. Vamos a poner una imagen donde vemos a mujer de la derecha que ha sufrido lepra y ha perdido totalmente sus manos. Las ha perdido por completo. ¿Tenemos otra? Este es el aspecto que podía tener el leproso que se puso a los pies de Jesús. No es el mismo, por supuesto, pero nos podremos hacer una idea de cómo se podía presentar allí este hombre. Estos enfermos, cuando pensaban o presumían que tenían esta enfermedad, tenían que ir a los sacerdotes. Esto todo lo vemos en Levítico 15. Luego vamos a hablar un poquito más de este proceso, un poquito más adelante. Que les tenía que hacer un proceso de 7 días. Le ponían unas vendas y si se confirmaban, a los 7 días que tenía lepra, eran
casi muertos vivientes. Se les exigía, como ese hombre que hemos visto, vestir con ropas rasgadas, perdía totalmente el contacto con la sociedad, e incluso cuando se cruzaban con alguno, tenían que gritar impuros, impuros, porque eran impuros ceremonialmente. Bien, la lepra también tenía otra enfermedad asociada a esta situación. ¿Y cuál era? Pues lógicamente entraban en una profunda depresión. ¿Por qué? Porque podían el contacto con sus familiares, pedían el contacto con sus amigos. Incluso los sacerdotes lo echaban del templo, lógicamente porque podían contaminar a otras personas. La higiene de esta época era muy escasa y esta es una enfermedad especialmente relacionada con Asia y era terrible, terrible. El que tenía la lepra casi era un muerto viviente. Perdían todo el contacto, como hemos dicho, con los familiares, incluso sus llagas olían mal. Olían mal. Y ellos mismos veían como su cuerpo se deterioraba de una manera que, ya os digo, siempre esta enfermedad iba ligada a una gran depresión. La lepra tenía esta enfermedad adherida. Os voy a contar una anécdota. Bien, en un hospital de la India, cuando alguien contraía la lepra, les obligaban a adoptar un gato. Y vosotros decís, ¿y por qué? Porque la lepra lo que te afecta es al nervio de la piel, y esos nervios son los que hacen que si te quemas, retires la mano, o si te pinchas, retires la mano, o si te cortas, te retires la mano. Al no tener sensibilidad, estos enfermos en la India, por de noche cuando se dormían, la rata le comían las extremidades. Y los gatos hacen que no se acerquen a los enfermos. No os preocupéis, si contraéis la lepra, Noemi tiene varios gatos y os puede dar uno, no os preocupéis por eso, ¿de acuerdo? Y vino un leproso rogándole y arrodillándole le dijo, si quieres, no le dijo si puedes, le dijo si quieres. Él ya tenía asumido que podía. Puedes limpiarme. Vino un leproso saltándose todos los protocolos. De protocolos actualmente sabemos con el COVID-19, ¿verdad? Hemos aprendido a guardar la distancia, a poner nuestra mascarilla y a guardar una serie de protocolos para no contagiar a nadie, pero este se los saltó todos. No dejó nada. Podría haber sido apedreado por los demás. Alguno a lo mejor tenía alguna piedra preparada cuando se le acercó el leproso y no dijo, inmundo, inmundo. No vemos en el texto que dijo inmundo, no lo dijo. No sabemos el tiempo que llevaría ese hombre con la enfermedad. Lo que sí sabemos que estaba desesperado. Arrodillándose, reconociendo que Jesús podría limpiarle. Lo que los versículos anteriores ni sus propios discípulos reconocían al que tenían al lado. No lo reconocían. Era Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Esto no era un cualquiera, No. Era el mismo Hijo de Dios, poderoso para limpiar la lepra y además algo que nosotros tenemos que es peor que la lepra. Es el pecado. En el cielo habrá leprosos. Pero en el cielo no habrá pecadores que no hayan confesado que Jesús es el Hijo de Dios. Y además el infierno va a estar lleno de buena gente. El infierno va a estar lleno. Porque ven mucha gente y dice, yo no robo, yo no he matado. Yo me considero buena gente. No se trata de ser buena gente. Ya lo hemos escuchado anteriormente. Pues cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos.
Nosotros simplemente hemos confesado que Jesús es el Hijo de Dios y hemos creído en Él. No somos mejores. Simplemente hemos reconocido que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a este mundo a morir por mis pecados. Y el pecado es todavía peor que la lepra. El leproso le preguntó, si quieres, puedes. Y Jesús respondió, sí quiero. Hoy está abierta la puerta, amigo que me escucha. No sabemos si hoy mismo morirás. Te estoy predicando un cielo y un infierno. Si crees en Jesús, vas al cielo, y si no, vas al infierno. Tan fácil como eso. Aunque suene hoy, aunque no esté de moda. El infierno y el invierno no está de moda. Hoy está de moda el libertinaje. No vemos la palabra compromiso, tampoco está de moda. Son palabras que no están de moda. Os voy a contar una historia que muchos sabéis y es una experiencia que tuvimos hace poco. En cuanto Jesús le dijo al leproso si quiere, había una chica, su nombre es Tati, y tenía cáncer. Y le pedimos al Señor orando fervientemente, cúrala, cúrala. Hoy el Señor dice, sí quiero, pero nos contestó, no quiero. Con mis propias manos tuve que darle sepultura. Todavía las botas en mi casa las tengo llenas de barro porque no me atrevo a limpiarlas. Porque me produce tal dolor. Una chica aparentemente cristiana tocaba el piano de la iglesia. El marido, ingeniero, lleva la nómina de no sé cuántos en Alemania. Tiene 2 hijos preciosos, preciosos. Y el Señor dijo que no. Hoy en día sí la ha limpiado porque está con Él en el cielo. Pero en ese momento nos dijo que no. Ahí la tuvimos mucho tiempo, miles de personas orando por ella. Y el Señor dijo, no. Y se la llevó. Hoy te está diciendo el Señor, está la puerta abierta. Si quieres, como hemos escuchado del dentista, no te quedes fuera del dentista. Como no pase al dentista y te saque, vas a tener problemas. Movido a compasión, el Señor, extendiendo Jesús la mano, tocó a ese leproso, que daba pena de verlo. Daba pena de verlo. Olía hasta mal. Movido a compasión por misericordia, Jesús en esta ocasión sanó al leproso. En esta ocasión dijo, sí quiero. Y además se saltó todos los protocolos que había. Lo tocó. No sabremos el tiempo que llevaba ese hombre sin tocar a nadie físicamente. ¿Alguna vez hemos necesitado un abrazo o algún estímulo de algún hermano que nos hiciera sentirnos abrigados? Este hombre no había tocado a alguien en muchísimo tiempo. Necesitaba tocarlo. Jesús se saltó el protocolo y lo tocó y le dijo, sí quiero. Los sacerdotes mismos evitaban tocar a estas personas. Las evitaban. Le dijeron, tú de aquí. Hebreos 5:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sacerdote siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué sentiría ese hombre? Yo me pregunto el alivio que sentiría cuando estaba muerto y ha resucitado. Ya podría ver a su familia, podría abrazarlos, retomar su trabajo, hablar con sus antiguos amigos. Caminaba por los caminos con tranquilidad. Se sentía de nuevo una persona, uno más de la sociedad. Podría asistir también a la sinagoga. ¡Wow! ¡Qué alivio! Sentiría esa persona. Si tú quieres resucitar también, dile a Jesús,
entra en mi vida. Cuando Jesús venga otra vez, te llevará con él. Solo confiésale y dile, quiero ser tu hijo. Confieso que tú eres hijo de Dios y que viniste a la cruz a morir por mí, porque yo no merecía nada. Al instante la lepra lo dejó. Bueno. Jesús le puso un tratamiento y con el tiempo fue mejorando y al final se curó. No, al instante, ya. Igual que salían los demonios cuando le decía, sal fuera, y los demonios salían fuera de inmediato, ya. No necesitaba tiempo, es inmediato, ya. Él hace callar los mares, es el Hijo de Dios, calma el tiempo, ha hecho el universo, las galaxias, los planetas. Él todo lo puede. Para él eso es nada. Le dijo la lepra, sal de él. Y inmediatamente fue curado, fue limpio, fue restaurado. 43 dice, Jesús le amonestó severamente. Para, ¿qué ha pasado aquí? ¿Ahora lo curas? ¿Ahora lo amonestas? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha hecho este hombre? Si no le ha dado tiempo a liarla. Es que no le ha dado tiempo. Y Jesús lo echa de allí. Como dicen los jóvenes, me estoy rayando. Lo pone de patitas en la calle. No estamos acostumbrados a ver a Jesús así. Pero ¿qué ha pasado aquí? Como dicen en la serie o la novela, esto ha dado un giro. ¿Qué giro más brusco? ¿Qué ha pasado aquí? Pero si antes lo has sanado, ya te misericordia, y ahora lo estás echando. ¿Aquí qué ha pasado? No estamos acostumbrados a ver al Señor así. Recordamos que en el templo unió unas cuerdas y sacó de allí a los cambistas. Unió unas cuerdas para hacer un látigo y achuchar a los animales, y los sacó de allí. Jesús echa a los mercaderes del templo. Se enojó, no pecó. Cuidado que hay una gran diferencia. Se enojó y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los que cambiaban dinero. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo. ¿Por qué? Con las ovejas y los bueyes desparramó las monedas de los cambistas y volcó. Y le dijo, los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre casa de comercio. 43. Y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonios de ellos. ¿Qué ha pasado aquí? Pues la respuesta viene en el versículo anterior. Nos la da el versículo siguiente, Jesús le pide que vaya al sacerdote, que le declare limpio y ofrezca sacrificio establecido por Moisés. ¿Esto qué es? Pues había un protocolo anteriormente, el Levítico, que si alguno se curaba de la lepra, cosa difícil, yo creo que el mismo sacerdote tendría que ir a los libros y recordar qué había que hacer cuando alguien era limpio de la lepra, porque no era lo normal, era de por vida. El sacrificio era el siguiente. Tenían que coger 2 palomas, 2 avecillas, normalmente tórtolas o palomas, sacrificar una, meterla en agua y con la sangre de la otra derramarla encima de la otra y la otra dejarla libre. Vemos aquí el reflejo de Jesús, que tuvo que derramar su sangre muriendo la cruz para limpiarnos. Y además resucitó. Y aún llevaba las señales de la cruz como la tórtola. Porque fue a Tomás y le dijo, mira, todavía tengo las señales de la cruz. Mete tu dedo en mi costado y en mi llaga, porque aún lleva las señales de la cruz. Pero él le dijo que no dijera nada.
¿El leproso hizo caso? Lo bastante que nos digan algo para que no lo hagamos. Lo bastante. Jesús es nuestro sumo sacerdote que necesitamos tener. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes que echaban a los leprosos, que diariamente tiene que ofrecer sacrificios. Él no. Primero por su propio pecado y luego por el pueblo. Jesús hizo esto una vez, solo y para siempre. Vamos a ver unos aspectos técnicos donde viene Levítico 14, del 1 al 9. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso, cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará fuera del campamento para no contaminar a nadie. Y se ve que está sana la plaga de la lepra del leproso. El sacerdote mandará luego que tomen para que él pueda purificar 2 avecillas, como hemos visto antes, limpias en madera de cedro, grana e hisopo, y mandará al sacerdote matar una de las avecillas en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cetro, la grana y el hisopo, y la mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que purificará la lepra, y lo declarará limpio. Lo declarará limpio. El sacerdote mandará luego que tomen para que él se purifique 2 avecillas limpias, como ya hemos visto. Así como esto parece ser una imagen de la muerte de Jesús y su ampliación espiritual, un ser celestial. Así como una de las aves de los cielos muere en un recipiente de barro, mientras que permanece limpio, debido al agua que fluye. La muerte del ave está asociada con la sangre y el agua. La sangre está conectada ¿con qué? La sangre es la vida, ¿verdad? Aplicada al ave. Y luego aplicada a aquel que fue hecho limpio y resucitó. Madera de cedro. ¿Dónde fue crucificado el Señor Jesús? En una cruz de madera, ¿verdad? Y se cree o piensa que fue de cedro. El cedro es extremadamente resistente a las enfermedades y a pudrirse. Es una madera muy resistente. Y estas cualidades pueden ser la razón por la que se incluye aquí, así como la reflexión simbólica de la madera de la cruz. 45, y terminamos con el versículo 45, dice, por él, en cuanto salió, comenzó a proclamar abiertamente y a divulgar el hecho. Pero no le dijo a Jesús que no dijera nada. No hizo caso. Al punto, me encanta esta expresión, al punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en las ciudades. No podía. Sino que se quedaba afuera en los lugares despoblados, donde había menos gente, y venían a él, aún así venían a él de todas partes. No se podía meter en las ciudades por el alboroto y la gente que liaba. ¿Por qué? Porque lo buscaban como curandero, como médico, y no lo buscaban como evangelista. Él venía a proclamar el evangelio. Era necesario demostrar con esas sanidades que él era el Hijo de Dios. Pero él quería que se buscara como el gran maestro, el gran rabino, el todopoderoso, el Hijo de Dios, que vino a morir a este mundo por los pecados, no como curandero. El leproso desobedece, no hace caso del Señor. Jesús, apenas había comenzado su ministerio y no quería tener fama de curandero, ni de médico mágico, ni de sanador. Era necesario estas cosas para demostrar que él era Hijo de Dios. Pero una fama desmesurada impedía la predicación del Evangelio. Lo impedía. ¿Y nosotros qué haríamos? Si de todas maneras se iba a saber.
Este era el leproso, el que no podía, está sanado. ¿Cómo te has curado? ¿Cómo te has curado? Pero si yo le doy más fama y lo voy promulgando, el que tuviera una enfermedad, o vale, yo tengo un hijo enfermo y sé que alguien lo cura y yo lo llevo. Claro que lo llevo. Pero el Señor específicamente le dijo que no lo hiciera. Hizo caso omiso. Por eso lo despidió y le salió aquí. Porque él sabía de antemano que no iba a obedecer. Porque él lo sabe todo. Y todo lo puede. Todo. Dice el versículo que empezó a programar a gran voz esta sanación. Pero dijo que no lo hiciera. Como consecuencia, el que era libre ya no podría ir a las ciudades y desempeñar su papel. Y el que era enfermo y no podía ir a las ciudades, ahora podía. Qué contradicción, ¿verdad? El Señor Jesús, que era limpio, murió. El que no se lo merecía, murió. Somos desobedientes por naturaleza. Cuando nos dice que no hagamos algo, eso justo hacemos. Eso justo hacemos. Pero se nos pide que proclamemos el Evangelio. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Contestémonos a nosotros mismos. ¿Lo hacemos? Porque el Señor Jesús nos lo ha dicho, que proclamemos el Evangelio. ¿Lo hacemos? Vamos a ir terminando y dando conclusiones. Vemos la torpeza de los apóstoles, donde no madrugaron. No nos dice la palabra que madrugaron, pero sí reprocharon al Señor Jesús. No madrugaron para buscar las instrucciones para el día de Dios. Si buscas a Jesús en el trono, y lo buscan con un tono de reproche. Vamos, todos te buscan. También vemos la misericordia de Jesús al sanar al leproso. El leproso hizo una cosa bien y la otra no tan bien. Reconoció que Jesús podía sanarlo. Lo hizo, pero después le desobedeció y obstaculizó la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Nosotros tenemos algo peor que la letra y se llama pecado, porque aquí tienen una relación simbólica una con la otra, ¿vale? Él es nuestro médico amado, el que nos puede limpiar, no hay otro. No si pueden, si Él quiere, hoy está en la puerta y te está llamando, te diciendo, si quieres, hoy, mañana no lo sé, porque puede venir. Hoy ¿Quieres ser limpio? ¿Quieres confesar tus pecados al Señor Jesús? Diciendo, tú eres mi médico amado, no puedo ir a otro lado, soy insuficiente. Solo Jesús puede limpiarte. Tienes que pedir perdón por tus pecados, simplemente, y reconocer que es el Hijo de Dios, y Él te limpiará, porque hoy te dice, sí, quiero. Pues hasta aquí la palabra del Señor. Queremos que en esta mañana, si alguien ha entendido el Evangelio y quiere entregar su vida al Señor Jesús, puede repetir la oración. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso, Señor. Eres el Hijo de Dios. Sabemos que tenemos algo peor que la lepra, Señor, que es nuestro pecado, Señor. Sabemos que tú solo puedes limpiarnos, Señor, y viniste a esta tierra, Señor, a limpiar nuestros pecados, Señor. Tú no lo merecías, Señor. Estabas en el cielo con tu Padre, Señor, pero vemos tu testimonio, Señor, al intentar siempre estar en conexión directa contigo, Señor. Reconocemos que somos pecadores, Señor, y en esta mañana te damos a ti la gloria, Señor, que solo mereces. Y te reconocemos como Hijo de Dios, Señor. Pues te damos gracias por todo y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.